Escuchó pasos en el pasillo, abrió la puerta y no había nadie. Hay una literatura que despierta incertidumbre, tensión, nervios, ansiedad, terror. Enciende nuestros miedos más profundos. Lo desconocido, la soledad, ser dañados, privados de nuestra libertad o mutilados. Morir. El terror es uno de los géneros más antiguos de la literatura universal, porque los miedos forman parte de nuestra naturaleza, nos han permitido sobrevivir. Gracias a ellos buscamos respuestas sobre la vida y la muerte, la fantasía y la realidad, el bien y el mal, representados en dioses y demonios, el cielo, el infierno, el mundo de los muertos. Y estos relatos nos sirven de refugio para soltar y aflojar nuestros miedos. Por ejemplo, las leyendas, los mitos, los cuentos y las novelas nos acercan a un mundo extraño y desconocido. Hacen que vivamos nuestras pesadillas y sueños con una adrenalina segura mientras leemos desde casa. Aunque, pensándolo bien, a veces le creímos a las historias de miedo, como cuando éramos niños y nos decían que iba a venir a buscarnos el cuco o el viejo de la bolsa, siempre que no nos portábamos bien. Claro que, al crecer, supimos que no era cierto, ¿no? Pero vayamos más atrás en el tiempo. ¿De dónde vienen estos relatos? En las culturas antiguas, como la griega, que va desde el 1200 a.C. hasta el año 146, ya se contaban historias bastante tenebrosas, como la de Medusa, una sacerdotisa griega que Atenea hechizó y transformó en una horrible criatura con cabellos de serpiente que convertía en piedra a todos los que la miraran a los ojos. En la mitología nórdica, por ejemplo, también tenemos viejos monstruos como la leyenda del Kraken. El calamar gigante que vivía en las profundidades del océano era muy temido por los marineros porque se devoraba las embarcaciones completas. Más tarde, en la Divina Comedia, también aparecen narraciones de terror. No se sabe la fecha exacta de su redacción, pero se estima que alrededor de 1304, Dante Alighieri empezó a escribir sobre los 9 círculos del infierno y cómo se castigaban los distintos pecados en la ultratumba. Y yendo hacia la Edad Media, entre los siglos V y XV, tal vez la leyenda que despertó más horror fue la de Vlad Tepes, quien inspiró al Drácula de la novela que en 1897 publicó Bram Stoker. En verdad, este personaje fue un príncipe de Valaquia, territorio de Rumania, durante el siglo XV, muy famoso por la crueldad que tenía para con sus enemigos. Aplicaba la técnica del empalamiento, es decir, atravesaba una lanza por el cuerpo de la persona y la dejaba morir lentamente. Esto le valió el apodo de Vlad el Empalador, y como para que Stoker no se inspirara con una historia de vampiros. Dicen que, luego de esa tortura, mojaba el pancito en la sangre de sus víctimas. Ahora bien, para entender a Drácula tenemos que irnos a la novela gótica inglesa del siglo XVII, que hablaba de seres fantásticos y que surgió con El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, en 1765. Esta obra se considera el origen de la literatura de terror. Acá aparecen los castillos embrujados con techos altos y vitrales, los cementerios cubiertos por la niebla, las criptas y los seres extraños, como fantasmas, hombres lobo y vampiros. Hacia el siglo XIX, el miedo se mete en relatos muy interesantes, como El moderno Prometeo, la novela que la británica Mary Shelley publicó en 1818, y en la cual el médico Frankenstein crea a una criatura a partir de trozos de cadáveres. Nació así una historia que tiene que ver con la medicina de esa época y la manipulación de restos humanos para estudios científicos. Por eso, a pesar de todo el terror que muestra, muchos ven en este texto a la primera novela de ciencia ficción, porque cuestiona las prácticas de la ciencia. Sobre este género hablaremos en nuestro próximo video. Y no hay terror en el siglo XIX sin el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, con cuentos como El gato negro o El corazón delator. Sus narraciones, centradas en la psicología de los personajes y sus descripciones minuciosas del ambiente,
influirán de manera determinante en la literatura de los siglos XX y XXI. Muchas de estas obras han sido adaptadas al cine, con autores como Howard Philip Lovecraft y Stephen King, con títulos como Necronomicon, El caos reptante, It, Carrie. Así fue creciendo el género de terror, desde la antigüedad hasta nuestros días, y también del horror, porque no son la misma cosa, aunque con frecuencia se los confunde. El terror está relacionado con la vida real, con situaciones posibles, tal vez extraordinarias, pero que pueden pasar, como un tsunami, un terremoto, una invasión de abejas, serpientes venenosas, todos miedos racionales, muchas veces psicológicos. Sus personajes también existen en nuestro mundo, como el asesino serial. En cambio, en el horror ocurren sucesos sobrenaturales, pasa lo imposible, como el monstruo del mar, los vampiros, los muñecos asesinos, los zombies, el diablo, los fantasmas. En ambos se siembra el suspenso, se cuenta de a poco, la información nos llega con cuentagotas y nos invita a seguir leyendo. Priman los lugares y los ambientes nocturnos, tenebrosos, callados y solitarios, donde surgen una tormenta, sonidos extraños, susurros, golpes a la puerta. A veces también se corta la luz y no hay señal de Wi-Fi. Tanto el terror como el horror pueden asustar a los lectores, haciéndolos sentir la misma sensación de aversión o repulsión. Sin embargo, uno crea historias a partir de los miedos reales, mientras que los otros son imaginarios, son los fantasmas que solo habitan en nuestra mente. La muerte es uno de los temas más presentes en el terror y el horror. Horacio Quiroga es un claro ejemplo de esto. En sus cuentos, el autor muestra una clara predilección por este sufrimiento, tal vez por su propia historia de vida. Su padre murió en una cacería. El padrastro y la primera esposa se suicidaron, y él mismo mató a un amigo por accidente. Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878. Luego residió en Argentina, primero en la provincia de Misiones y más tarde en Buenos Aires, donde se suicidó a los 58 años porque padecía de un cáncer de próstata terminal. Fue uno de los autores de literatura de terror más destacados de Latinoamérica, hecho que lo llevó a escribir El Decálogo del Perfecto Cuentista en 1927, con sugerencias y trucos para los escritores. Además de sus famosos cuentos, escribió poemas, novelas, guiones para cine y obras de teatro. Publicó en las revistas Caras y Caretas, Fray Mocho, Mundo Argentino, El Hogar y en los diarios La Nación y La Prensa. En su literatura, el autor uruguayo nos habla de una naturaleza superpoderosa, de la cual los seres humanos no se pueden escapar. Mueren sometidos por una invasión de hormigas carnívoras, un congreso de víboras o moscas verdes. Así, la agonía, la angustia y la desesperación son parte de un escenario monstruoso en el cual el ambiente amenaza, domina, degrada. Muchos de sus relatos transcurren en la selva misionera argentina, donde Quiroga vivió varios años y en la que se inspiró para hablar del terror que esconde la naturaleza. Tormentas, inundaciones, animales monstruosos. En sus textos, la fauna y los factores meteorológicos parecieran vengarse de las personas por los daños hechos al ambiente. Escribió influenciado por Poe, Maupassant y Kipling. Su obra más emblemática es Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicada en 1917. Aquí, como lo anticipa en el título, Quiroga muestra una visión trágica de la vida y cómo el amor puede desencadenar locura o muerte. Por ejemplo, en el cuento El almohadón de plumas, el amor de una pareja conduce a la agonía de Alicia, una joven esposa que se enferma ante la frialdad de su esposo y empieza a debilitarse cada vez más. Su muerte es inminente y las causas están dentro del almohadón que tiene en su cama. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Y así se revela el misterio.
Una garrapata gigante, que representa a su lejano y frío esposo, le succionó la sangre a Alicia hasta matarla. Una vez más, la metáfora del monstruo en Quiroga para decir que el amor puede llevarnos a la muerte. También asfixia, angustia, soledad y alucinaciones están presentes en su narrativa, como en cuentos de terror Anaconda, El hombre muerto, El salvaje, La gallina degollada y otros cuentos. Además de la muerte, la noche parece ser uno de los grandes temas del género. Al menos así sucede en la narrativa de Mariana Enríquez, una de las escritoras argentinas más reconocidas en la actualidad por sus cuentos y novelas de terror. Según la propia escritora, la noche es tanto tema como escenario en sus textos, porque allí habitan las conductas que sus relatos exploran. En medio del secreto, de la intimidad, de la soledad y de la privacidad aparecen las transgresiones que no haríamos durante el día. Además de narradora, Enríquez es periodista y docente. Nació en Buenos Aires en 1973. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Enríquez integra el grupo de autores que se conoce con el nombre de Nueva Narrativa Argentina y que incluye a Samantha Schweblin, Germán Maggiori, Pedro Mairal, Gabriela Begerman, Washington Cucurto, Oliverio Coelho o Juan Terranova, escritores argentinos nacidos entre los 60 y 70 que muestran un cambio en la literatura durante los 80 y 90 respecto de sus antecesores. Su primer libro, Cuentos de Terror, llegó en 2009, con Los peligros de fumar en la cama, y recibió importantes distinciones. En 2017, el Premio Ciudad de Barcelona por Las cosas que perdimos en el fuego, y en 2019, el Premio Herralde de Novela con Nuestra parte de noche, un libro con casi 700 páginas y que se centra en una secta de personas ricas que veneran saberes ocultos, dioses de la noche y la muerte, para alcanzar así la inmortalidad. Y en este afán por la eternidad del cuerpo, secuestran y sacrifican a personas para rendirle culto a la oscuridad, que es un personaje central dentro de la trama. La oscuridad tiene vida propia y come. Era el momento del sacrificio. La oscuridad tenía hambre y nunca rechazaba lo que le era ofrecido. Los que fueron entregados a la oscuridad desaparecieron de un solo bocado. Vio cómo la oscuridad le rebanaba los dedos primero, después la mano, y enseguida, con un sonido glotón y satisfecho, se lo llevaba entero. Su inspiración es el horror y las supersticiones anglosajonas, pero combinadas con las tradiciones locales, las leyendas urbanas y suburbanas. Por ejemplo, en Nuestra parte de noche aparece la mitología mapuche y africana. Hay un interés de la autora por recuperar el santoral pagano, como el culto a San la Muerte, para legitimar estas historias, ausentes en la literatura latinoamericana, y ponerlas a la altura de las mitologías europeas. Enríquez se vale de sus relatos también para hablar del horror social y contar sobre los fantasmas que generan la pobreza, la delincuencia, las adicciones, las desapariciones. Así lo hace en Nuestra parte de noche. El contexto es la dictadura militar argentina. Esto les sirve a la secta para tapar sus crímenes, para ocultarlos detrás de esas otras muertes, y todos esos secuestros orquestados y planificados pasan de noche, en secreto, cuando se cree que nadie ve, que no hay testigos. Una literatura que, sin duda, exige a un lector valiente que se enfrentará con el trauma de una sociedad con muchos lugares oscuros para explorar. Esperamos que te haya gustado este recorrido por las historias de terror y horror, que nos des un me gusta y nos dejes un comentario. Síguenos por este canal, así podrás ver más videos como este.